Meditaba en la palabra de Dios y el Espíritu me decía: vive la palabra. El vivir la palabra es parte del diario vivir de cada uno de los cristianos. Tenemos que estar dispuestos a vivir en espíritu y en verdad. Hermanos y amigos, uno de los puntos fundamentales es hablar solamente sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. No hay que hablar lo que no está escrito. Ahí en Gálatas, en el capítulo 1, dice: sea anatema, dice. Entonces tenemos que nosotros ir solamente a lo que está escrito, lo que ha prometido el Señor Jesucristo. Y le puedo asegurar que aquel que tiene la bendición, hombre o mujer, de vivir por la palabra de Dios, que yo no lo puedo hacer en mi totalidad, es extraordinaria la bendición de Dios sobre él. Le puedo asegurar que no hay nada más importante que permanecer en el verbo de Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar justamente del tema de la obediencia y aceptar las cosas de Dios y darnos cuenta que es necesario pasar tiempo en la presencia de Dios para que Dios nos hable, nos conteste, pero que también es necesario transcurrir años orando, clamando a Dios para que Él nos corrija, nos enseñe. Y más aún, cuando nos corrigen, nos enseñan algo, gracias a Dios por hacerlo. Porque Él al que ama, castiga. Y la gloria es de Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea el Espíritu Santo. Amigos y hermanos, que Dios en este día y en esta noche esté sanando a todos los que han venido enfermos, todos los que vienen con problemas de ataduras, de hechicerías, brujerías, daños, dardos, saetas. También, mi Dios, los esté librando y que cada uno de ustedes reciba la bendición de Dios en este día y en esta noche. Vamos a ir a 2 de Corintios y vamos a ir al capítulo 9 y dice la Biblia aquí, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay que evitar adelantarse al mover de Dios. Yo lo hice durante mucho tiempo y pagué un alto precio. Durante 10 años tuve una congregación de 40 miembros. Era sostenido económicamente, además de mis bienes, lo que entraba era suficiente. O sea que no fue un problema económico. Y yo corría y me levantaba muy temprano a la mañana, oraba y salía. Claro, le diría al Señor Jesucristo: quédate ahí que yo voy, no te preocupes, ¿no? Suele pasar eso a nosotros. En ese tiempo, con mi hermano Carlos Alfredo Vallejo, que es prefecto a cargo de prefecturas en Capital, y su hermano, él tenía un hermano, un suboficial mayor del ejército que perdió una pierna en Malvinas. Predicábamos el Evangelio y dábamos tratados a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos abrió la puerta en el año 1987 del Hospital Internacional General al predicarle a un enfermero que era homosexual y él dejó de serlo y se convirtió a Cristo. Su director nos dijo: muchachos, empiecen por el sótano y terminen por el último piso, prediquen a Cristo en todo lugar. Y lo hicimos verdaderamente.
Ahí la conocí a Irma, me acuerdo. Aleluya, tanto. 1987. No sé si fue para bien, pero bueno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ahí nos autorizó a visitar a todos los que enfermos en salas abiertas, ¿verdad? En ese año 1987, 1.500 personas recibieron al Señor Jesucristo. Y en ese año hubo 400 sanidades aproximadamente. Estábamos prácticamente todo el día en el hospital. De todas esas personas que le predicamos y de todas esas personas que recibieron a Cristo, la experiencia mía fue bastante dolorosa. Yo tuve una sola persona vino a congregarse con nosotros. Era un amigo mío que era borrachito y tocaba la guitarra. No sé si vino porque estaba borracha. Y yo miraba lo que Dios hacía, porque nosotros ganábamos alma y iba a una congregación, iban a otra. Y seguíamos corriendo, O sea que en aquel tiempo estaba el pastor Jiménez, me acuerdo, de Mar del Plata, en el provincial, por ahí, y nos bendijo un día. Y dice, pero ustedes andan mañana, tarde y noche. Claro, andábamos nosotros, Jesucristo lo habíamos dejado parado en algún lugar. Después, en 1990 vino el evangelista Gille Ávila. Y yo le comenté el tema y me dijo, vos predicás el evangelio, vas a recibir a Cristo, pero no estás en la plenitud de la obediencia. Parate, orá, y cada cosa que hagas tiene que estar autorizada por Él. Yo vengo a hacer una campaña, dice en Mar del Plata, pero yo estuve hace 1 año y medio, 2 años orando a ver si Él me autorizaba. Esperé el tiempo de Dios y llegué a Mar del Plata. Bueno, Él fue mi maestro en este caso, si bien maestro es Cristo. Y aprendimos a esperar el tiempo de Dios. Yo le decía anoche a la iglesia, por ejemplo, que cuando iba a hacer estos 7 días, que es la segunda vez que lo hago en 30 años, a Córdoba, me fui 7 días a la sierra, yo le dejé que Dios dirigiera quién iba a quedar a predicar. Quedó el jueves Alberto, quedó el sábado quedó Fabián Pablo, el domingo a la mañana quedó el anciano Agustín y a la tarde quedó Marcelo Rodríguez. O sea, esperé que todas las cosas estuvieran cubiertas por Dios. Y mi plano familiar, también le di la autoridad de mi plano familiar a Dios, porque a mí me han ido bastante mal las cosas cuando era más joven. Y también el orden económico, hacer todo en una relación de obediencia a Dios. O sea, que oro, pregunto, espero, pregunto nuevamente, espero. Muchas veces algunas cosas tardan años, hasta que Dios dice, avanza, o ve a hacer esto, o ve a hacer lo otro. O sea, entendimos que solo debíamos hacer lo que Dios ordenara. Pero una de las cosas que me dijo el evangelista, todas las cosas tienen que tener piedad y misericordia. O sea que junto con la obediencia tiene que estar la piedad, la misericordia, la sabiduría, la inteligencia celestial, estoy hablando, ¿verdad? Y bueno, empezamos a hacer eso que Dios nos había dicho, y de 40 más 50, 100, 200, ahora se congregan más o menos 700 personas en la semana. Pero lo más importante que entendimos es que el Espíritu Santo de Dios nos habla, nos enseña, nos guía, nos conduce, nos guarda, nos protege. Entonces, todas esas cosas que nosotros hacemos en su casa, en su familia, en su pareja, con sus hijos, todo lo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando escogimos a los hermanos que iban a hacerse cargo, Dios escogió los que eran menos vulnerables. Unos estaban enfermos, otros tenían una dificultad, otros tenían otra. Entonces Dios escogió a los menos vulnerables, a los ataques de Satanás, ¿entiendes?
y no basado en el conocimiento humano, sino en el conocimiento celestial. Y gracias a Dios en esos días todo salió bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que los milagros, las sanidades, las señales, los prodigios, las maravillas, vemos como Dios nos enseña y nos prospera. Todas las cosas que me decía Dios, porque hay personas que critican un sistema social, un sistema político, un gobierno, ¿no? Entonces me decía Dios, si no hubiera sido que esto es así, ellos no hubieran sido prosperados así. Yo me quedé mirándolo y dije, bueno, muchas veces Dios permite ciertas cosas por ciertas razones. Entonces, si usted le ha ido bien, ha sido prosperado, ayudado, no me levante palabras de crítica, porque tiene que decirle a Dios, Señor, tú estuviste conmigo, gracias. Porque muchas veces por distintas formas Dios bendice a su pueblo. El nombre del Señor Jesucristo y la permanencia en el Espíritu nos permite conocer, aún a la distancia, cómo opera desde una enfermedad, porque usted mire ve la enfermedad cómo opera, a situaciones diversas, como ser actos de la naturaleza, en todo el planeta Tierra. Eso usted sabe, se pone a hablar ahora cómo va a ser este invierno, qué es lo que va a venir, por qué va a venir. Si usted quiere saber sobre su cónyuge, su pareja también, ¿no? O sea que Dios le da a usted todo lo necesario como para que usted conozca. Yo a las chicas acá les enseño una oración que dice, si ese varón que se acercó a mí para conversar conmigo, me invitó a tomar un café, es para mi mal, fuera. ¿Entiendes? Es una forma de evitar el problema, ¿verdad? O sea que Dios guía, enseña, muestra, trae revelaciones. Y nada que pidamos creyendo dejamos de recibir. Hay que vivir en piedad. Implica mostrar fe en tiempos de adversidad. Porque hay tiempos de adversidad, hay que mostrar fe. Tanto como en tiempos de paz y prosperidad, ¿verdad? La santidad y la sabiduría celestial usted la tiene que pedir cada día. Dios, en este día, en esta noche, en el nombre de Jesucristo, que sobre mi sabiduría humana, mi entendimiento, yo tenga entendimiento, discernimiento, sabiduría, inteligencia celestial, y que yo aprenda a conocer las cosas espirituales y conocer las cosas que pasan en la tierra en la guía de tu Espíritu Santo. Entonces usted evita de esa manera caer. Usted sabe que un día teníamos una amiga que se llamaba Rosita Ide, que lo usaba mucho Dios en muchos órdenes. Y había estado, no sé si mi mujer recuerda, enferma, ¿te acordás? En una casa de salud mental. Y bueno, y nos preocupamos y fuimos. Entonces, el director de esa institución nos dijo, la mitad de los que están acá son cristianos evangélicos. Fíjese usted qué cuidado hay que tener para aceptar las cosas de Dios, pasarlas por el tamiz del Espíritu Santo y guiarnos. Ella después salió de ahí y fue muy usada por Dios. Pero el mal lo tuvo que sufrir. Todas las cosas que hacemos tienen que ser tocadas por la sangre de Jesucristo. Cada mañana, Señor, que en este día y esta noche el mal no me alcance, cúbrele con la sangre de Jesucristo. Es una forma de vivir. Hermanos y amigos, tenemos que tener siempre dispuesto a la oración, pues es promesa del Señor Jesucristo, de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no te dejaré ni te desampararé. En este mundo de guerras y rumores de guerras,
donde los países más fuertes hacen leyes que no respetan. Pero a ver, permanentemente. No respetan si no les conviene. Donde les llegará la maldición de Dios por su maldad a esos países, como está escrito, porque está escrito en la Biblia, por su maldad y desobediencia. Y la naturaleza les hará pagar. Como está escrito, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Esta tierra donde es más poderosa la oración de un creyente, porque usted lea lo que es su oración, que un arma nuclear. La oración que usted hace, dos en su nombre, es más poderosa que un arma nuclear. Donde hacen planes sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Grandes gobernantes que sucumbirán. En esta tierra de religiones muertas que no ayudan al pobre, al huérfano y la viuda. Parece que fuera el vivir del gran ponente, ¿vio? Qué triste que se le haya extraviado la misericordia y la piedad para su prójimo. Los cristianos, todos los cristianos debemos vivir como nos demanda el Señor Jesucristo. En paz, santidad, piedad, misericordia, sabiduría, inteligencia. Porque todo lo que pidamos creyendo lo recibimos. Aquel que lo cree, ¿usted cree que todo lo que pedimos creyendo lo recibimos? Vamos a decirle a Dios, ya que todos creen, en el nombre de Jesucristo, que todos sean sanos. Porque creyeron. Hay que vivir en la obediencia santa. Todos somos pecadores. Yo el primero. Pero cuando Dios me aprieta, humillado a los pies de la cruz, diciéndole a Dios, perdóname, Padre, no voy a volver a hacerlo, me voy a portar bien. Me arrepiento de lo que hice. Entonces, puede ser que alguno no sea pecador acá, pero no se trata de mí precisamente. Alabado sea Dios. Hermanos y amigos, en la obediencia santa, Cristo viene. Recuerden, no acepta hipócritas. No acepta. Arrepentidos sí. Hipócritas no. Dios los bendiga. Dios los guarde.